Un buen día, un pintor decidió salir de su estudio y montó su caballete al aire libre, en pleno campo. En ese momento comenzaba la pintura contemporánea. Se abandonaba la luz de la imaginación por la real y se dejaba la historia por la realidad. Es la exaltación del mundo, el descubrimiento del color como forma. Fue tal la frescura y la sinceridad de esa pintura que aún sigue seduciendo a los espectadores como algo recién hecho. Por entonces se hacía un arte verosímil, pero no verdadero. Hasta los retratos y los paisajes estaban subordinados a ciertas convenciones. La academia era el reino de los tópicos y las exposiciones oficiales eran la aduana de las convenciones. Así que durante mucho tiempo tuvieron prohibido el acceso a los museos, los almuerzos sobre la hierba, los paseos domingueros junto al lago y las escenas de las bailarinas en los vestidores de las escuelas. Con la llegada de la pintura al aire libre, se exalta por primera vez a la categoría de espectáculo a la pintura misma. Tanto es así que el motivo pasaría a segundo término y la pintura dejaría de imitar la naturaleza. Color, forma, líneas, manchas, todo habría de tener sentido por sí mismo y abriría unas inmensas posibilidades que el siglo XX habría de llevar hasta límites insospechados. Inicia fundamentalmente una serie de asuntos o de temas que dejan de tener tanta importancia literaria como habían tenido en el romanticismo, en el siglo XIX y anteriormente, para pasar a convertirse fundamentalmente en motivos experimentales. Motivos experimentales de nuevas atmósferas, de nuevos colores, de nuevas técnicas, relacionados, por supuesto, con los hallazgos científicos en la física de los colores, relacionados también con los cambios sociológicos, el mundo y la luz, por ejemplo, artificial de las nuevas ciudades. Pero si la pintura se liberaba de imitar la naturaleza, era porque se había descubierto algo que habría de captarla con mucha más exactitud. No es casualidad que las cámaras fotográficas se convirtiesen en portátiles en la misma época en que irrumpe el impresionismo. Aquellos artistas se anticiparon hacia nuevos caminos, relegando algunas de las funciones tradicionales que la pintura había realizado hasta el momento y que aquel ingenio mecánico podía realizar mejor y a menor coste. A partir de ese momento, el retrato pictórico podía ser más artístico o más bello, pero no más fidedigno que el de una fotografía. Y eso, naturalmente, podría aplicarse no solo a la pintura impresionista. ¿Acaso el deseo de los academicistas de perpetuar la pintura histórica era otra manera de huir del mismo invento? Las inquietudes artísticas que se extendían por Europa tardaron en entrar en España. Los pintores de época permanecían anclados en un romanticismo académico fomentado oficialmente por la Academia de San Fernando de Madrid, la Lonja de Barcelona y las Exposiciones Universales.
Sobre ese tríptico se sostenían las ligaduras del llamado buen gusto que amordazaba el arte. Dos 2000 kilómetros al norte, en el corazón de Francia, el pintor Eugène Boudin indujo al joven Monet a practicar la pintura al natural bajo la consigna del que todo lo que se pinta directamente y en su mismo lugar tiene una fuerza, un rigor y un toque de vivacidad que jamás puede lograrse en el taller. 3 pinceladas del natural valen más que 2 días de trabajo frente al caballete. Esta opinión, que llegó a convertirse en consigna por toda Europa, ¿cuándo terminó de llegar a España? Si hubo realmente alguien que se encargó de propagar esa idea y demostrarlo con su propia vida, fue Carlos de Haes. Este abandono del estudio taller, inconcebible para los pintores españoles de la época, lo institucionalizó este pintor de origen belga a partir de 1856, coincidiendo con su nombramiento como catedrático de paisaje en la Escuela de San Fernando. Desde allí, ejerció una extraordinaria influencia sobre sus discípulos, algunos de los cuales llegarían a ser reconocidos pintores. En las excursiones pictóricas con Haes, los jóvenes pintores aprenden a mirar de otra manera. Guiados por su intuición, colocan su caballete allí donde la vida se les presenta y la acercan al lienzo con sus pinceles. Aprendieron que todo es potencialmente bello, siempre que la forma de mirar el mundo cambie en lo más profundo. Para mí la belleza es la naturaleza, aunque sea una tormenta horrorosa o un terremoto, pero también puede ser bello. Para mí la belleza es lo que los científicos no pueden diseccionar. O sea, un científico intentará decirte lo que es una flor cortándola, examinándola, mirándola por el microscopio, pero ahí la belleza se le ha ido, ¿no? Creo que la belleza es algo que emana la flor, que quizá está más cerca de la poesía que de cualquier disección. La belleza salieron a buscarla. Para comprender el sentimiento de profunda liberación que sintieron estos pintores, habría que entender de qué mundo venían y qué cadenas los ataban. Lo que fundamentalmente predominaba eran los llamados cuadros de historia, tan rancios, tan alejados de la realidad. Sus nombres lo dicen todo. La entrada de Roger de Flor en Constantinopla, el desembarco de los puritanos en América, prisión de la última reina de Mallorca, la conversión de Recaredo. Por mucho mérito que tuviese el lienzo, ¿a quién podría interesarle de veras la visita del cardenal Talavera al escultor Berruguete? La guerra de Marruecos, declarada en 1860, fue la ocasión para que Mariano Fortuny cambiara su concepción de la pintura. Se ejercitó en apuntes rápidos, donde a base de toques luminosos conseguía la ilusión de movimiento.
De cerca no son más que manchas. De lejos, la belleza lo es aún más precisamente por eso, porque no son más que manchas. La Vicaría es uno de los cuadros más conocidos. El tema está inspirado en los trámites de su propio casamiento. La transformación del gusto que se experimentó en España en la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcado por la figura de Mariano Fortuny, cuya pronta muerte truncó la insospechada carrera de uno de los grandes pintores del siglo. Creo que la fotografía ha influido mucho en la pintura, ¿no? Entonces, parece que hay una actitud de fotógrafo en la pintura de esa época, ¿no? Como de salir con la cámara, como de reflejar el instante. Este cuadro llamado La Siesta no solo se impone por su calidad artística, sino por el acercamiento sincero a la vida cotidiana. Al cine, de la misma generación de Aes, y al igual que aquel en Madrid, abrió una ventana a la libertad a través de su labor docente en Barcelona. Uno de los más aventajados discípulos de Aes fue Aureliano de Beruete. El pintor madrileño pintaba las áridas mesetas castellanas o las siluetas de Toledo, pobres de color. Las prefería a la naturaleza rica y exuberante de la España verde. Aureliano de Beruete es el primer paisajista que retrata de alguna manera el yermo castellano, dándole un valor distinto al que tenía hasta entonces, alejado del folclorismo que entonces imperaba en la pintura española. Azorín decía de Beruete que de alguna manera es el pintor, al margen lógicamente de Goya y de Velázquez, que mejor pinta la sierra madrileña y Madrid, esos cielos límpidos de Madrid, esas transparencias. Beruete se interesó no solo por el paisaje, sino por los arrabales de la capital. Y en este sentido, se inaugura una temática que iban a cultivar los Baroja, Pío en sus novelas y Ricardo en sus grabados. Los pintores salen al encuentro del campo, de las costumbres, de lo castizo. Esta actitud permitió a su vez el descubrimiento de las peculiaridades de cada paisaje y de los rasgos culturales de las regiones. De este modo, el encuentro del artista con la realidad condujo al regionalismo pictórico. Y no solo por lo que se refiere a los asuntos tratados en los lienzos, sino también por lo que toca a la diversificación de los centros pictóricos. Hasta finales del siglo XIX, las tendencias, las exposiciones oficiales, la crítica
se establecían exclusivamente desde la capital de la nación. Pero las cosas habían cambiado. Ahora surgen nuevos centros en torno a los cuales se articulan escuelas: Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla. Realmente no se ha filtrado la modernidad europea en su totalidad, ni de una forma, digamos, unánime ha sido acogida por el mundo español. Ese magisterio, al no existir, hizo de alguna manera que aquí la gente se quedara en el academicismo más plano y menos interesante. Pero nada de esto ocurría por casualidad. En el siglo XVIII, la monarquía había perdido el carácter de mecenas y la academia había ocupado su lugar. De este modo, se sustituía el gusto de los monarcas por el de los jurados, que casi siempre eran pintores de la vieja escuela, preocupados por mantener el llamado buen gusto burgués, con el pretexto de un determinado nivel de calidad en la factura. El tiempo demostró que solo era una argucia para rechazar aquello que les parecía peligroso para la moral o novedoso en lo estético. Así fue rechazado Romero de Torres en la exposición de 1906, o Picasso, cuya línea estética era demasiado avanzada. Por lo que se refiere a los temas, la nueva pintura llena sus lienzos con asuntos nuevos, despreciados hasta entonces. Se trata de temas folclóricos, etnológicos, laborales. El paisaje español es un paisaje diferenciado, diferencial y muy diverso. Y entonces, naturalmente, van buscando los del norte otra luz, otra atmósfera, los del sur al contrario, cuando van al norte, etc. Y van buscando representar de alguna manera pues esta variedad de España a través de la captación de estas imágenes de sus diversos paisajes, de sus diversos folclores, etc. La pérdida de Cuba y Filipinas, que había sido el aglutinante de los escritores del 98, suscitó un problema de identidad y su preocupación por España. La búsqueda de la esencia de España modificó la perspectiva e hizo que los pintores volviesen su mirada hacia las regiones, bien en la industria o en el campo. Al igual que para los escritores, Castilla se convierte en un objetivo de los pintores. Como ocurrió con Unamuno, Baroja, Maeztu, los artistas del norte como Zuloaga, Zubiaurre, Iturrino o Darío de Regoyos se vuelcan sobre Castilla. Buscan en los pueblos históricos, en las plazuelas de las ciudades, en los tipos raciales, las claves de esta región decisiva para la nación española y víctima ya de la decadencia. No hay región española que no encuentre su autor o sus autores en este creativo fin de siglo. Arteta se deja seducir por la vida de los campesinos, pero su paleta se entretiene con otros aspectos de la vida en Euskadi. Los hermanos Zubiaurre se sumergen en las tradiciones vascas.
El hecho de ser sordomudos da lugar a una pintura muy expresiva. Donde más se ven los colores, por ejemplo, es en el norte, en el País Vasco. Ahí es donde, por ejemplo, resaltan más los rojos o, ¿sabes?, el amarillo y todo esto es donde más resalta, es donde está nublado. Porque a pleno sol los colores se ven peor. Darío de Regoyos pasó de una etapa juvenil negra a otra de madurez entregada totalmente al impresionismo. Regoyos, aunque nacido en Asturias y residente una gran parte de su vida en el País Vasco, pasó por Bruselas, donde se integró con grupos de vanguardia. Años más tarde, su caballete viajó por todas las tierras de España. Los nuevos pintores se vieron favorecidos por el avance que supuso la fabricación de los colores con técnicas industriales. Renoir llegó a decir: los tubos de colores al óleo, fácilmente transportables, nos permitieron pintar al natural. Sin tubos, llega a afirmar con rotundidad, no hubiese habido impresionismo. De nuevo el color. Descubrir el color en el paisaje, reinventarlo. El paisaje como pretexto para pintar. Cantabria es fecunda en artistas. Algunos de ellos se pierden en sus bosques, como Riancho. Otros, como Iturrino, buscará los nuevos temas del siglo XX. En el zoco de Tánger, Iturrino se entrega la pintura por la pintura, la mancha pura, el trazo. Iturrino pues transita desde el mundo regionalista al mundo verdaderamente cosmopolita y de la imagen fauvista que realiza con Matisse, por ejemplo, en Andalucía o en el norte de África. En La mujer del abanico, la influencia de la pintura japonesa, que había tocado profundamente a los impresionistas franceses, entra de la mano de Iturrino como si se tratase de un descuido intencionado. Valencia se convierte en una de las principales capitales de la plástica española y lo hace con una personalidad muy definida. En ella nace el iluminismo, que había comenzado ya con pintores como Ignacio Pinazo. El iluminismo proseguirá con su hijo, José Pinazo. Pero por encima de estos y otros pintores valencianos, destaca José Sorolla. Andalucía,
tierra plástica por naturaleza, es visitada por artistas de fuera como Iturrino, al tiempo que ve surgir una escuela propia en la que destaca Julio Romero de Torres. Mujer, la mujer andaluza, la mujer a secas. Romero de Torres es el creador de un emblema femenino español, la mujer morena. Por razones extrapictóricas, en las últimas décadas ha sido un pintor relegado y quizá por redescubrir. Otros contemporáneos suyos se especializaron en paisajes, en jardines o en labores del campo. Romero de Torres exploró siempre la piel de la mujer, la belleza de su cuerpo, la profundidad de su mirada. A Andalucía bajan otros pintores del norte como Darío de Regoyos, y asimismo artistas catalanes como Isidro Nonel, que aquí hace su arte más desgarrado. Lo que es cierto es que el regionalismo fue una forma de afirmación del sentimiento nacional español. Junto con este sentimiento integrador, no resulta difícil descubrir el latido encubierto de los nacionalismos, el empeño por destacar lo singular, lo típico, lo claramente diferenciado. Sin embargo, algunos de los hombres del 98 conciben por separado la identidad etnológica y etnográfica de cada región para llegar al concepto unitario de nación. Y es Castilla la residencia de las claves que explican la voluntad común o lo castizo. En literatura ya lo había hecho Unamuno, que habla de lo puro y sin mezcla, de elemento extraño, lo castizo de pura raza, la esencia de los pueblos de España. Tal es, en buena parte, la explicación de que comience a ser reivindicada la figura del campesino. En sus manos está todo. Ellos transforman la tierra en alimentos, el sudor en paisaje. No podía ser de otra forma. El pintor sale al campo y, además del paisaje, descubre al paisanaje. Las escuelas regionalistas y las escuelas nacionalistas, siempre que pudieron, y en el caso de Cataluña y del País Vasco, como había dinero, la industrialización iba por delante y la burguesía también, pues sí pudieron, en cierto modo, ir al extranjero los artistas, ir a París concretamente y a los nuevos centros del arte. Entonces ahí se desarrolla una reacción que trata de hablar de regionalismo y de tradición local combinada con el cosmopolitismo más avanzado que se pueda, asimilar. Cataluña, que vive desde hace un siglo una efervescencia económica y cultural, cuenta con la demanda de una burguesía que permitirá un arte innovador.
Ramón Casas es el introductor del modernismo en la pintura junto con su amigo Rusiñol. Casas, que luego poco a poco se sentirá atraído por la temática social en su pintura, fue también el promotor de Els Quatre Gats, algo más que un café, un lugar donde se fraguó parte de aquel movimiento cosmopolita e innovador. Casas fue uno de los más brillantes pintores del realismo social, pero también un cómodo pintor de la burguesía catalana emergente. La industria gráfica emergía en paralelo a las otras industrias y la publicidad, a través del cartel, hacía sus primeros pinitos. En general, los carteles se caracterizan por el decorativismo, el formalismo, y no fueron ajenos a los estilos internacionales, cuyo centro seguía siendo París, y los pintores impresionistas, sus más relevantes antecesores. Entre los pintores formados en París está Hermen Anglada Camarasa, que hizo de la capital francesa, y especialmente de sus noches, el tema fundamental de su pintura. Los cuadros de Camarasa son cuadros llenos de color, sin ninguna concesión al espacio vacío. Entonces París era el centro del mundo artístico, como ahora puede ser Nueva York. Y allí había un intercambio de sensibilidades, de mensajes, de discursos, que lo que hacían es que un pintor, que a lo mejor no fuera excelente en España, cuando salía fuera y venía con ese bagaje, venía engrandecido. También se forma en París Isidro Nonel, quien al igual que Camarasa, deriva hacia lo social y popular, e incluso hacia la marginación, los repatriados de Cuba o los gitanos. Nonel pinta la otra cara del progreso emergente, el dolor, el sufrimiento de los vencidos. Joaquín Mir, que vivió hasta la década de los 40, llegó a fundir plásticamente el hombre y el paisaje. A diferencia de otros, él nunca llegó a ir a París. Hay que entender su pintura como la de un personaje ensimismado. Santiago Rusiñol, como otros, acude a formarse en París,
Pero es en Sitges, un pueblo catalán, donde alcanza su madurez. Es el lugar donde pondrá en práctica lo aprendido en Francia y organizará reuniones que serán decisivas para el desarrollo ideológico del modernismo catalán. Me parece una representación de una imagen de España tópica, pero al mismo tiempo enormemente renovadora, porque se incluye precisamente en una lectura de ese tópico o de esos tópicos que son los jardines de España, etcétera, desde un mundo de una estética nueva. El paisaje que introduce en 1895, durante una estancia en Granada, se convertirá en la temática que dominará su producción pictórica. A partir de este definitivo viaje, su pintura se centró en los jardines. Y esto resulta muy significativo, ya que un jardín es, sobre todo, naturaleza domesticada, ordenada. ¿Acaso su madurez pictórica implica un rechazo de sus rebeldes etapas juveniles? Su pintura fue cada vez más íntima y melancólica, también más precisa y depurada. La sencillez y naturalidad de su pincelada no es sino el producto de la evolución de toda una vida pintando. Cabe hablar de dos formas de ver la realidad española, de dos sensibilidades claramente diferenciadas, cuando no contrapuestas. Fue Unamuno el que vio dos Españas distintas en los pintores de su generación. Una la encabezaba Sorolla, otra la encabezaba Zuloaga, y Zuloaga era apoyado por el pensamiento crítico y pesimista del primer 98, mientras que Sorolla, salvo algunas excepciones como Pérez de Ayala y otros, era atacado violentamente por su supuesta optimismo, superficialismo, etcétera, etcétera. Joaquín Sorolla es el símbolo de los artistas que pintan al aire libre. Es el español más representativo de una generación de pintores europeos apasionados por la luz. Mientras se hunde la Armada Española en el mar de Cuba, Sorolla pinta marinas apacibles, llenas de luz y optimismo. Me recuerda a veces a Matisse, ¿no? O sea, que es como el pintor de la felicidad, ¿no? De que no se complica la vida como Goya o Velázquez, ¿no? Él tenía una vida familiar muy estable, ¿no? O sea, tenía sus hijos, su mujer, una casa maravillosa en Madrid y tal. Entonces es una pintura feliz. Que pintura feliz también puede ser muy buena, ¿sabes? Tampoco hace falta que la pintura sea de sufrimiento y todo esto, ¿no? El
éxito de Sorolla atrajo a su estudio a aristócratas y personajes célebres, pero no consiguió ganar la estima de las minorías más cultas. Si Sorolla fue el jefe de la fila de los pintores de la luz, Zuloaga lo fue de los artistas que mojan sus pinceles en los tonos sombríos o eligen los temas esperpénticos. Para mí Zuloaga es un pintor que siente mucho la tierra. Como buen vasco, lleva la tierra metida en el alma y entonces ha pintado toda España con ese sentimiento de la tierra, ¿no? Y luego es un pintor muy de sentimientos, de emociones. Parece que el mismo cielo te está hablando, ¿no? Un poco como Van Gogh también. Para mí es como un tipo de España que ha existido y que igual todavía existe, ¿no? Como muy tradicional, muy religiosa, sepulcral, no sé, como muy marcada por el sol y a la vez por la muerte y por la sangre. Zuloaga fue muy consciente de la revolución que suponía el impresionismo y fue amigo en París de Degas, Gauguin, Matisse, Toulouse-Lautrec. Prefirió, sin embargo, seguir un camino muy distinto. Descendiente de ibarreses que habían trabajado el metal, busca las composiciones amplias, estilizadas, incluso distorsionadas. Persigue la fuerza, dota a sus paisajes de alma y sobre estos hace caminar a labriegos, mujerucas, mendigos, seres curtidos por la historia de la decadencia española. Para mí el arte es mucho la libertad, el espíritu que huele libre. Sorolla para mí es eso, ¿no? Sorolla es que la materia pudiera no tener forma también, que pudiera desintegrarse y pudiera volar. Para mí Sorolla es el que entiende la materia como luz. Para él la carne es luz y vive a través de la luz. Para Zuloaga creo que está como más metido en la forma, ¿no? Como si la forma pudiera estar metida en el negro, no sé. Sí, igual que Sorolla utiliza la luz, creo que Zuloaga utiliza como el hierro, ¿no? Como si la materia fuera hierro. Hubo una serie de diatribas y de polémicas en torno a estas dos imágenes, considerando a una como una imagen verdaderamente lai de España
y la otra como una imagen excesivamente fuerte. Por ejemplo, Zuloaga, El mundo institucional, lo atacó violentamente porque representaba a España por medio de sus imágenes más miserables y más tétricas, ¿no? O sea, que en su momento sí que era contrapuesto, pero luego realmente, en realidad, esa doble imagen es como una imagen complementaria, como dos caras de una moneda, ¿no? Ciertamente hay una España de alegría y color, y otra de sufrimiento y dolor, que el folclore popular sabe ocultar y mostrar a la vez. La estela de Zuloaga y de Regoyos es llevada a la exasperación cromática y temática por Gutiérrez Solana. Solana pone en pie un mundo de procesiones, un inmenso baile de máscaras. La recreación de Solana de España, la España negra, es más vinculada a aspectos, no está pintada con carácter de crítica social como lo hacía Regoyos. No, Solana pinta la España negra, pero desde una perspectiva como un fotógrafo. La refleja sin pasiones. O sea, uno ve las prostitutas de Solana y están plásticamente muy bien hechas, pero no crea la pasión. La miseria no es una miseria que de alguna manera entre en el terreno de la crítica al país en el que estamos viviendo. No, las deformaciones de Solana se las da España, pero de alguna manera es como con Valle. O sea, Valle Inclán de alguna forma tampoco tiene que ir a buscar ninguna cosa ni inventar nada. Solana tiene la valentía de mostrar un prostíbulo en toda su crudeza. Solana había nacido un día de carnaval y fue coherente con la casualidad, tanto escribiendo como pintando. Es el suyo un mundo esperpéntico que se remite a la tradición de los osarios de Valdés Leal o al inframundo de Velázquez. Los pintores españoles de finales de siglo se parecen a los escritores del 98 como una gota de agua a otra. De tal modo es así que también puede hablarse de un 98 artístico, plástico. Las afinidades entre escritores y pintores se dan en todos los campos. Algunos son familiares, como los Maeztu y los Baroja. Otros son íntimos amigos que a veces están identificados por razones estéticas y a veces por razones morales. El pintor que mantuvo una afinidad mayor con los escritores del 98 fue Zuloaga. Entre los años 1920 y 1936 pintó el cuadro Mis amigos, en el que incluyó a Unamuno y a Valle Inclán. Ricardo Baroja, por su parte, es la versión plástica de su hermano Pío, hasta el punto de que parte de su obra es una ilustración de los temas que desarrolla Pío en algunas de sus novelas. Gustavo de Maeztu representa los gustos de su hermano Ramiro en lo referente al modernismo.
La prueba de la íntima conexión entre pintura y literatura es la devoción mutua que se tienen pintores y escritores, la frecuencia con la que se tratan y los retratos que se dedican. Gustavo de Maeztu pintó en varias ocasiones a su hermano Ramiro, pero también lo dibujó Ramón Casas. Sorolla pintó a Unamuno y Ricardo Baroja a Zorín. Solana inmortalizó la tertulia del Café Pombo y todos los escritores posaron para Juan Echevarría. El propio Picasso nos ha dejado uno de los Barojas más desinhibidos. Los artistas hacían bocetos en los cafés mientras los escritores escribían el artículo del día. En la promoción de esas tertulias destacaron Valle Inclán y Ricardo Baroja. Entonces, los cafés eran los lugares de encuentro, el terreno de nadie y de todos, el lugar donde agruparse en torno a una mesa a la que podía llegarse en cualquier momento, decir o escuchar lo que se quisiese e irse cuando a uno le daba la gana. El café era para todos ellos el lugar del encuentro y el lugar de la libertad. Pablo Picasso, el genio español de la pintura del siglo XX, es también un fruto de este momento pictórico. Picasso, claro, forma parte precisamente de aquella España vanguardista que, por no caber dentro de España, tiene que irse fuera. La plenitud de invención y búsquedas que conoce España al filo de los 2 siglos afecta a todos los espíritus inquietos. Tras su primer viaje a París en el otoño de 1900 y pasar sus vacaciones en Málaga, el joven Picasso decide ir a Madrid. Gracias a su amigo Soler, se introduce en los ambientes literarios y pictóricos de la capital. Picasso es uno de los creadores de la revista Arte Joven, en la que colaboró con algunos de sus mejores dibujos. Y aunque por aquel entonces todo artista que se preciase se agrupaba con otros para luchar contra el arte oficial, la moderna visión del arte que ya tenía Picasso no encuentra acomodo en el ambiente provinciano que se respiraba en la capital de España. Barcelona y sobre todo París serían los lugares donde encontraría una respuesta adecuada a su temperamento. Sin embargo, la breve estancia de Picasso en Madrid ha sido recientemente redescubierta como una etapa fundamental en la vida del artista. En Madrid, Picasso firmaría por primera vez Picasso, con el apellido materno, que además de ser más comercial que Ruiz, pudo suponer una reafirmación contra el padre. En Madrid también recibe la noticia del suicidio de su íntimo amigo Casellemas en París, lo que le condujo, según sus propias palabras, a la época azul. Es en Madrid, además, donde contacta con las actitudes más radicales de los jóvenes escritores del 98, donde conoce la pintura del Greco y los clásicos del Prado, donde la Academia rechaza su trabajo y donde a sus 19 años
conoce el amargo sabor del fracaso y la incomprensión de su arte. ¿Cómo no habrían de marcar aquellas primeras experiencias toda su obra futura? Después pasará a la Barcelona modernista y de allí a París, entonces la capital cultural del mundo, donde habrá de apropiarse de los recursos que van a revolucionar la historia de la pintura. Entretanto, en España, las cosas avanzaban lentamente. Mientras en Europa irrumpían las vanguardias, aquí la indiferencia y el desprecio eran parte de la retórica, de la intelectualidad de la época. Ahora, a 100 años de aquel momento, podemos sentir la proximidad de los que intentaron dar color a la vida con sus pinceles y también con sus voces. Me parece muy curioso que leyendo cosas de Unamuno, de pronto es como si te estuviera describiendo un cuadro de Zuloaga. Y tengo aquí una cosa escrita por Unamuno que la voy a leer. Campos ardientes y dilatados, sin frondas ni arroyos. Campos en que una lluvia torrencial de luz dibuja sombras espesas en deslumbrante claro, ahogando los matices intermedios. El paisaje se presenta recortado, perfilado, sin ambiente casi, en un aire transparente y sutil. Campos ardientes y dilatados, sin frondas ni arroyos. Campos en que una lluvia torrencial de luz dibuja sombras espesas en deslumbrante claro, ahogando los matices intermedios. El paisaje se presenta recortado, perfilado, sin ambiente casi, en un aire transparente y sutil.